compartirles un tema que a mí en lo particular me interesa mucho, hermanos, porque estamos pasando por una etapa de crisis, no solo en las familias, no solo en los adultos, sino sobre todo en nuestros hijos. Ahora que hicimos el cambio de los servicios de domingo a sábado, algunas familias dejaron de asistir por el trabajo, porque los sábados se ocupaban en algunas actividades sociales, y algunos más porque no entendieron cuál era el propósito de guardar el Shabbat. Y sin embargo, los que más creo que les repercutió, que más así como que se desestabilizaron, fueron los jóvenes. Por eso tuvimos hoy la iniciativa, hoy al mediodía, de hacer una sesión, un chat por Zoom, que es una aplicación por internet para hacer reuniones. Y doy gracias a Dios porque 7 de los adolescentes, algunos de los cuales ya no hemos visto estas semanas, se conectaron. Y precisamente hablaba con ellos acerca del tema de las bendiciones y los privilegios que ellos tienen al pertenecer a una familia que cree en el Señor. Y que a veces no valoran, que a veces no logran distinguir entre las familias de sus amigos que no creen en el Señor, que andan en drogas, en alcohol, que hay divorcios y todo esto que vemos allá afuera y que a veces nuestros jóvenes no están apreciando. Pero hoy quiero traer un complemento a lo que les quise a ellos transmitir hoy al mediodía en la sesión que tuvimos virtual, pero ahora quiero hablar a los padres y hoy quiero llamar a este mensaje que le estamos poniendo por nombre Pasando la estafeta de la fe a nuestros hijos. Y es que en algún momento, hermanos, usted y yo ya no vamos a estar acá, el tiempo pasa. Yo les decía a los jóvenes hoy, yo no nací en un hogar cristiano, pero a los 17 años, ¿verdad? Hace ya, pues van a ser 34 años ya ahora en junio, el Señor nos concedió conocer la palabra, a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Yo tenía 17 años, luego han pasado 34 y aquí seguimos por la gracia de Dios. Pero vean cómo yo tuve la oportunidad de ver a mis padres sin el Señor y ya luego convertidos al Señor, y de verdad fue un cambio drástico, un cambio que me hizo ver el poder de Dios manifestado en una familia restaurada por el Señor. Pero sabemos que esa fe que nosotros recibimos, hoy la tenemos que transmitir a los hijos, porque se levanta una nueva generación y tenemos que asegurarnos de no fallar en esa responsabilidad que el Señor nos ha cedido, de poder transmitir la fe a nuestros hijos. Y ahí puse una imagen donde vean, ese rollo pudiera ser la escritura, la palabra, la fe que nosotros recibimos en nuestro momento y que ahora nos toca transmitírselas a ellos. Y que en un momento dado ellos la van a transmitir ¿a quién? A sus hijos, los nietos y a más generaciones hasta donde el Señor quiera. Y esa es una responsabilidad que tenemos los padres. Amén. Es que el mensaje más bien para los papás, para que atendamos esta responsabilidad. Y quiero empezar con esta lámina donde les hago una advertencia, hermanos. Y la advertencia como padres es a no confiarnos. Y digo esto porque algunos de los padres cometimos este error. Muchos creímos que los hijos concebidos y nacidos de padres cristianos en hogares cristianos, automáticamente ellos ya se convertían en cristianos por tener padres cristianos, ¿verdad? Y es que uno dice, bueno, pues si crecieron en una cuna donde recibieron la palabra, donde fueron llevados a la iglesia cada semana, donde fueron presentados de niños, donde se oró por ellos, donde iban a la escuela bíblica cada domingo, eso tiene que servir de algo. Y a veces uno comete el error del padre, como padre, de decir, no, ellos ya están asegurados, ya son de Cristo, ya son del Señor. Pero vean que la experiencia nos enseña que no es así, hermano. El hecho de que nuestros hijos crezcan en un hogar cristiano no significa que automáticamente ya son cristianos. Ese es el error nuestro. Y es que la palabra afirma que para ser un hijo de Dios tenemos que nacer de nuevo. Y ese proceso es personal. Amén. Es cierto que algunos se basan en el pasaje donde se le predicó, ¿verdad? Al carcelero, Pablo, en el capítulo 16 de los Hechos, y le dijo, sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Amén. Y aunque es una promesa que se le dio al carcelero, obviamente si nosotros como padres abrimos la casa al evangelio,
hay mucha más oportunidad que también los hijos sean alcanzados, pero no es de manera automática. Conforme ellos van creciendo, van tomando sus decisiones y muchas veces son decisiones equivocadas, de tal manera que no debemos de confiarnos. Y aquí pongo en rojo, en letrita rojo pongo, vean, no se es salvo por tener padres cristianos. Se es salvo cuando cada uno de nuestros hijos reconoce su estado pecaminoso, se arrepiente y acepta a nuestro Señor Yeshua como su Salvador y Señor. Y nace de nuevo. Una vez que hay un proceso de transformación, ahora sí, se convierte en un hijo de Dios, pero no porque haya nacido en un hogar cristiano automáticamente es cristiano. Yo me puse unas imágenes ahí de un padre, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Que en cierta etapa nuestros hijos no quieren recibir la palabra, uno les dice, vamos, busca de Dios, acércate. Y vean, el rostro de la niña con indiferencia, como diciendo, yo no quiero a tu Dios ni a tu religión. Y es triste esto, es triste. Y vean el niño de más abajo, ¿no? Lo llevamos a la iglesia, y ahí está, pues, con caras largas y como que a qué hora se va a acabar. Y que el predicador tarda mucho, y ya, no me quiero ir. Y muchos padres a veces hasta hemos chantajeado, vamos al culto y saliendo de ahí te llevo a donde quieras a comer. Ya, bueno, pues así sí va, ¿verdad? Pero realmente el Señor necesita tratar con el corazón de nuestros hijos, porque no es algo automático, que ellos van a creer por el solo hecho de nosotros haber creído, amén. Así es de que hay que tener cuidado con eso. Ahora vean esto. Bíblicamente, nuestro Señor Yeshua nos advirtió, y quiero referirme a Mateo 8, 11 al 12, y dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y esto está pasando hoy. El Señor está llamando de los cuatro confines de la tierra para sentarnos con ¿quién? ¿Quién representa a Abraham, Isaac y Jacob? Los patriarcas de Israel. Ahora somos Israel. Pero vean lo que dice aquí, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, ¿a quién se refería el Señor? Que los hijos del reino serían arrojados a las tinieblas de afuera. Para un judío, en aquel tiempo, las tinieblas era allá la oscuridad donde no está Dios. ¿Y quiénes eran los hijos del reino que iban a ser rechazados mientras otros iban a llegar a sentarse con Israel a disfrutar del reino de los cielos? La frase los hijos del reino se refería a los judíos religiosos de aquel tiempo, en el tiempo de Yeshua, que no creían en el evangelio que él predicaba. Porque hay que entender, Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no creyeron en él. Mejor otros, como la mujer sirofenisa, la mujer cananea, extranjeros, pusieron su fe en el Señor, y los que eran de su pueblo, los hijos del reino, no creyeron. Sus corazones fueron endurecidos, de tal manera que solo se puede entrar a las bendiciones del reino si nacemos de nuevo. Y esto fue lo que le dijo Yeshua a Nicodemo, ¿se recuerda? Es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo? Si yo soy un maestro de la ley, sí, pero no me importa. Si no naces de nuevo, si el evangelio no nace en tu corazón, no eres salvo. Ni siquiera la religión nos garantiza nada, al menos que el Señor realmente haga ese cambio interno en nosotros. Así es que el Señor lo advirtió, y para nosotros pudiera ser que nuestros hijos, que consideramos son hijos del reino, también puedan ser rechazados y quedar fuera en las tinieblas si no aceptan al Señor a tiempo. Ahora vean, no debemos de confiarnos también por el hecho de que nuestros hijos han oído el evangelio desde la cuna. Bueno, en el caso yo tengo 3, mis 3 hijos de días de nacidos fueron presentados en el templo por un pastor, se oró por ellos, se les habló el evangelio, pero vean qué pasa, llega el momento donde ellos toman otras decisiones. Y aquí la pregunta es, ¿por qué los hijos de cristianos que no llegan a experimentar el nuevo nacimiento y se separan del Señor? ¿Por qué? Mucha gente se pregunta, ¿por qué si tú, que vienes de un hogar cristiano donde todo el tiempo tuviste el evangelio, no lo valoraste? Y hay gente que viene de afuera, como ustedes, que dicen, mira, yo vine de otras circunstancias donde no tuve ese privilegio, y para mí eso que tú desechas, para mí es valioso.
Pero ahí está la clave. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ellos se apartan del Señor? Bueno, aquí menciono porque aunque muchos han estado cerca del reino, no han entrado en el reino. Ese es el asunto. Muy cerca han estado, pero no han entrado. Y aunque saben mucho acerca de Dios, de Cristo, de la Biblia, no conocen al Señor como su Salvador y Señor. Y han visto, aunque han visto muchas oraciones contestadas, pero no tienen la fe para pedir lo que más necesitan, que es su salvación. Amén. Nuestros hijos, créanlo, que muchos de ellos han visto milagros, así como el pueblo de Israel, fíjense, cruzó por medio del Mar Rojo y su corazón se endureció todavía. Así es de que no nos confiemos, porque ellos nacieron en cuna cristiana, que son cristianos. Ahora, aquí es donde viene cuál es nuestro compromiso como familia de guardar los mandamientos. Y vean, por esa razón, sabiendo el Señor cuán difícil es transmitir la fe a las próximas generaciones, porque fallamos en enseñar. Aquí encontramos este pasaje de Deuteronomio 6:2 y dice: para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y vean, ahí en rojo le puse: tú, diga conmigo estas palabras en rojo: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces la orden del Señor fue: ahí están los mandamientos, están los estatutos, están las normas de vida, pero para que las cumplas tú y luego enseguida tu hijo y tu nieto. O sea que todavía los que nos alcance la vida, para conocer a los nietos, debemos de cerciorarnos de que también ellos conozcan del Señor. Si hay algo que vamos a poderles heredar, hermanos, más que el dinero, más que una casa, más que una propiedad, es el Evangelio que hemos conocido. Es la mejor herencia, porque eso les va a cambiar la vida. Eso va a ser una diferencia. Y por eso aquí está escrito que nos cuidemos de hacer guardar la palabra, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos todos los días de tu vida. Y dice: ¿para qué? Para que tus días sean prolongados. Vean, ahí está la bendición, ahí está la oportunidad, si guardamos los mandamientos. Ahora vean lo que dice acá: debemos transmitir la Torah. ¿Y qué es la Torah, hermanos? Ya entiende usted qué es la Torah, porque vamos a decir: ¿qué es eso? Y no sabemos qué son los primeros 5 libros de la Biblia. Es la escritura. Son los mandamientos, son las normas de vida. Esa es la ley del Señor. Esa es la Torah. Y debemos de transmitirla a la próxima generación. Y vean lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, fíjense, ¿dónde deben estar primero? Sobre tu corazón. Y luego, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Todo el tiempo debemos de estar hablando la palabra. Todo el tiempo. Y literalmente el pueblo de Israel aprendió a poner textos, el texto básico de su fe, el Shema Israel, el Señor nuestro Dios uno es, en las puertas de las casas, en las paredes, donde quiera, porque era un mandato. Tienes que enseñar de esto y lo repetirás, dice, repetirás. Ahora sí que aunque los hijos se enojen, ¿verdad? Porque somos muy trillados en decirles y decir, así dice la Escritura. Tenemos que repetirles todo el tiempo. Que la palabra les entre por los oídos, por los ojos, por la boca, por donde se pueda. Ese es el mandato del Señor para la próxima generación. Y vean, porque ¿cuáles son las consecuencias de que el pueblo descuide la Torah? La palabra. ¿Cuáles son las consecuencias? En la historia del pueblo de Israel se demuestra que en el momento que ellos se descuidaban del estudio de la Torah, de la Escritura, comenzaba la asimilación de prácticas paganas y el riesgo de perder la fe y la identidad. ¿Se recuerdan en los 40 días que Moisés subió al monte Sinaí? 40 días que se desprendieron de él. ¿Qué pasó ahí abajo? El pueblo de Israel se enloqueció y se hicieron un dios, un becerro, y lo adoraron en 40 días. ¿Qué tal? Y cuando se olvidaban del Señor, ¿les iba mal?
Y en los pueblos donde vivían, en lugar de ser ellos ejemplo para ellos, ellos asimilaban las prácticas pecaminosas, la idolatría, y perdían su fe y les iba mal. Perdían su identidad como pueblo de Dios. Hay que tener cuidado porque eso sigue pasando hoy. Si nuestros hijos no están lo suficientemente preparados, y eso está comprobado, hermanos, que cuando llegan a la universidad, nuestros hijos pierden su fe. Porque ahí se les enseñan otras cosas y asimilan más la cultura del mundo, las enseñanzas del mundo. Y a veces la palabra que les enseñamos no surge el efecto. Se olvida. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso hay que sembrar ahorita en ellos. Ahora vean, esto nos enseña por qué el pueblo de Israel tuvo un fuerte apego a la Torah, a la Escritura. Ahí vemos, por ejemplo, un anciano, vean, enseñándole la palabra a un niño. Es que ese era el ejemplo, la transmisión de la fe. Y esto explica el por qué en la comunidad judía, en el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, el pueblo judío, la persona más admirada dentro del pueblo no es el atleta, el deportista, sino el erudito que enseña la Torah. Ese es el héroe en la comunidad de Israel hasta el día de hoy. Yo les aseguro que el día de hoy le pregunta a sus hijos a quién admiran y probablemente le menciona el nombre de algún futbolista o el nombre de algún artista, de algún cantante, pero difícilmente le va a decir, a ver, mencióname a algún estudioso de la palabra, algún predicador, algún maestro de la Biblia que admires, y no va a conocer, no va a saber qué decirle. De tal manera que cuando estudiamos la Torah, no estudiamos un texto arcaico de la antigüedad, porque muchos así piensan, la Biblia ya es vieja, es un libro viejo, pasado de moda, para muchos jóvenes, así lo ven. Ay, la Biblia, papá, vamos a salir con cosas que se escribieron hace miles de años. Eso ya es muy viejo, eso es religioso, no es así. ¿Por qué? Porque estudiamos, al entender la Biblia, estudiamos la forma en que Dios quiere que vivamos en este mundo. Y la Torah nos revela la mente de Dios, cómo Dios piensa, qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios quiere. De tal manera que es necesario apegarnos al estudio de la Torah y transmitírselo a nuestros hijos. Y vean esto, ¿cuáles son los beneficios de enseñar la Torah? Cada vez que yo veo fotos como esta, vean, de niños chiquitos, vean, estudiando la Torah. Yo digo, qué maravilloso, ¿verdad? Que desde pequeños en la comunidad del pueblo de Israel aprendían a leer la Escritura desde pequeños. De hecho, a los 12 años, un niño ya era considerado un discípulo de la Torah. Ya conocía las bases de la Torah a los 12 años, porque se les enseñaba desde niños. Esa era la regla, esa era la orden. Y el propósito de enseñar la Torah a la nueva generación es para que la pongan en práctica en sus vidas y no solo la escuchen. Vean, y ahí es donde yo pongo lo que dice Deuteronomio. Fíjense lo que dice Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, y fíjense el rojo que dice, escucha los estatutos y los juicios que yo os enseño. Y luego el rojo dice otra vez, para que los ejecutéis. Dos cosas distintas, escucha y luego practícalos. Y luego dicen ahí entre subrayado, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Fíjense, ahí está la clave. Para ellos era escucha, pon atención y luego practica lo que aprendes para que te vaya bien, para que vivas, para que tengas bendición. De tal manera que la bendición del Señor no viene gratis, no es por suerte, es por obediencia y obediencia a la Escritura. Y vean, quiero dejar más en claro esta frase, que para el pueblo de Israel es la frase más importante en la Escritura para ellos, porque el Señor les dijo, oye Israel, Israel, mi pueblo, oye. Una y otra vez vamos a leer a través de todo el libro de Deuteronomio, que en hebreo se le llama Devarim. Ahí viene varias veces la frase, oye Israel. Y en hebreo esa frase se traduce, o esa frase dice, Shema Israel. Shema Israel.
Se traduce, oye Israel. Pero quiero que lo entiendan porque a veces en español, en la traducción, se pierde mucho del significado. ¿A qué se refería cuando se le habla a Israel así, oye Israel? El concepto en hebreo de oír es más completo que en el español. Shema no solo implica escuchar, sino también aplicar, a hacer, a practicar. Tal vez una traducción más cercana sería atender, que implica prestar atención y luego hacer lo que se nos ha dicho. Entonces, no solo era oír, porque en el día de hoy mucha gente escucha, ¿verdad? Nuestros hijos llevan años escuchando. Yo les he dicho a mis hijos, ¿cuántos sermones habrán escuchado que yo predique a lo largo de su vida? Muchos. Pero ¿qué tanto de eso han retenido? ¿Y qué tanto de eso han puesto en práctica? ¿No será, como dice la Escritura en Santiago, que somos oidores que olvidadizos, ¿se acuerdan? Nos entra por una, dice, por un oído y nos sale por el otro. Y si no practicamos, si no cumplimos, si no hacemos, no hemos escuchado. De tal manera que este es el mensaje: oye Israel, escucha, atiende, practica lo que estás escuchando. Ahora vean, ¿cuáles son las ventajas de conocer la Torá? Dice Deuteronomio 4 del 6 al 8. Así que guardarlos y ponerlos por obra, porque esta será, fíjense, vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿No les gustaría que dijeran así de nosotros? Pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor, nuestro Dios, siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vean, el pueblo de Israel era único en su tiempo. No había otro pueblo en la tierra que tuviera la ley, los mandamientos y las promesas que ellos tenían. Y esa ley, cumplirla, ahí estaba la sabiduría y la inteligencia. Para algunos que han pensado que la sabiduría y la inteligencia se encuentran en las universidades, en hacer una carrera, en mucho estudio, no siempre. Hay gente que tiene una gran preparación, pero no actúa con sabiduría ni con inteligencia. Acuérdense, el concepto de sabiduría e inteligencia en la Escritura es otro. Y el sabio Salomón dice que, ¿en dónde está la sabiduría? En el temor del Señor. Tener el temor del Señor, ahí está el principio de la sabiduría y de la inteligencia. Ahí está, no en el mucho leer, en el mucho estudiar, sino en la palabra. Ahora, hay una pregunta por aquí, dice: ¿los mandamientos, la ley del Señor, son frenos que nos limitan o nos bendicen? Porque hay dos maneras de verlo. Hoy en día, cuando usted le habla a un joven acerca de la palabra, de la ley, de los mandamientos, dice: ay, puras reglas. No me gusta eso porque la Biblia trae puras prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, porque para Dios todo es pecado y nos restringe. Y pareciera que el Señor nos quiere siempre poner un límite para todo lo que nos gusta, todo lo que nos atrae. Ese es el pensamiento de muchas de la nueva generación hoy, que la palabra, los mandamientos solamente son para poner un freno a sus intereses, a lo que les gusta. Pero veamos que no es así. La ley, vean lo que dice el Salmo 19, versículo 7 al 11. Es Salmo 119, perdón, ahí falta. 119, 7 al 11 dice: lea conmigo, porque en letras rojas está cuál es el beneficio de atender la ley del Señor. Fíjense lo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. Ahí está, primer beneficio. El testimonio de Jehová es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ahí están los beneficios. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos ellos
justos. Jehová dice, deseables, más que el oro. Sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Y dice al final, David, además tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos. Repita conmigo esta última frase. En guardarlos hay gran recompensa. Entonces usted diga, ¿los mandatos del Señor son para nuestro bien o para nuestro mal? Para nuestro bien. En guardarlos, dice, hay gran recompensa. Gloria al Eterno. Amén. Ahí está. Ahí están los beneficios. ¿Qué más queremos entender y que a nuestros jóvenes les quede claro que la palabra que se les enseña es por su bien? Para restaurarlos, para bendecirlos, para alegrar su corazón, para alumbrar sus ojos, para hacerles sabios. Hay recompensa en guardar la palabra. Hay bendición. Y ojalá y así la puedan ver como la Escritura lo define. Ahora vean lo que dice acá. No te olvides de los mandamientos. Sabiendo los beneficios que tiene la Torá, Moisés insta al pueblo a que guarden los mandamientos. Y no solo eso, sino que se aseguren de enseñarlo a sus hijos. Y aquí está Deuteronomio 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber ¿a quiénes? A tus hijos y a tus nietos. Así es de que nosotros les hemos comentado, mi esposa sobre todo, a nuestros hijos, y les hemos dicho, el día que ustedes tengan hijos y nos los traigan aquí, ¿saben una cosa? Nosotros les vamos a enseñar la palabra. Así es de que, ni modo, si ustedes nos los dejan, no van a aprender otra cosa más que la palabra, porque esa es nuestra obligación. Si no quieren que les enseñemos, no los traigan, pero si nos los traen aquí, sépanse que les vamos a enseñar la palabra. Amén. Porque ahí está el mandato, cuida y guarda, y no te olvides. Y hácelo saber a tus hijos y a tus nietos, porque ahí está la garantía de transmitir la fe a la próxima generación. Ahora quiero explicar, vean, esas dos frases, cuídate y guarda. Las palabras que se traducen como cuídate y guarda en este pasaje que acabamos de ver, vienen ambas de la misma raíz en hebreo, que es la palabra chamar, que literalmente significa poner un cerco alrededor como una malla de protección. Fíjense, eso significa poner un cerco alrededor como una malla de protección. Y esta es la misma palabra que se usa cuando decimos guardar los mandamientos. Porque vean, debemos aclarar que guardar la ley no significa meterla en una gaveta o en una caja de seguridad. Mucha gente dice, oiga pastor, yo tengo también guardada la palabra, que si supiera dónde la tengo, allá metida nomás, ¿verdad? Nada más que cuídese, porque luego si su niño la encuentra y ya ven lo que dice, ¿y este libro qué es? ¿Se acuerdan? La palabra del Señor, la palabra de Dios, le dijo el papá. Pues dijo el niño, a ver si se la vas entregando porque aquí está toda polveada, tú ni la usas. Entonces vean, no significa meterla en una gaveta o en una caja de seguridad, guardar la ley, guardar la palabra, más bien significa ponla en práctica. Ponla en práctica, de tal manera que cuando vivimos y practicamos la ley de Dios, esta nos protege. Acuérdese, guardar la palabra es poner un cerco de protección alrededor de nosotros. Ahora, enseñarle a nuestros hijos. Y ahí tenemos Deuteronomio 4:23, vean, un pasaje, pero dice aquí, la palabra de Dios debe ser pues transmitida de generación en generación, para que no se pierda en el olvido. La transmisión multigeneracional de la ley es un punto importante que Moisés repite a lo largo del libro de Devarim, que significa Deuteronomio, es la repetición de la ley. Moisés tuvo que enseñarles de nuevo a los hijos
de la primera generación que salieron de la esclavitud de Egipto, porque todos los demás, acuérdense, por la desobediencia, los adultos que salieron de Egipto de la esclavitud murieron en el desierto. Ellos habían dicho, vamos a morir en el desierto. Y como castigo a su incredulidad, Moisés les dijo, ustedes que no creyeron van a morir, pero esos hijos pequeños e indefensos que decían que se iban a morir en el desierto, ellos son los que van a entrar. Pero a esta nueva generación Moisés les repite a lo largo de todo el libro de Deuteronomio y les advierte sobre el riesgo que implica no obedecer la palabra. Y vean lo que dice Deuteronomio 4:23. Léanlo conmigo. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. ¿Qué quiere decir con esto? No te olvides del pacto con el Señor, porque si lo haces vas a hacerte imagen tallada de cualquier cosa. Y es lo que pasa. El hombre, ahí en su rayo, está diseñado para adorar a Dios. Y si no adora al Dios verdadero, va a adorar cualquier cosa que se le ponga enfrente. Y eso es lo que pasa. Cuando la gente no sabe reconocer al Señor en su vida, va a terminar adorando cualquier cosa. El dinero u otra cosa. Pero se va a hacer un ídolo, así como dice aquí, una imagen tallada de cualquier cosa que el Señor te ha prohibido. De tal manera que debemos de enseñar a nuestros hijos que hay un Dios, el Dios verdadero, y a Él deben de adorar y servir. Ahora vean, estamos ya casi terminando este mensaje. Hay una profecía que se le dio también al pueblo de Israel en señal de advertencia. Y de esas veces que a veces la gente dice, ¿por qué el Señor sabría lo que iba a pasar con el pueblo? Así como anticipó que Faraón iba a endurecer su corazón, ¿se acuerdan? Y lo hizo. Y alguien dirá, es que el Señor obliga a las personas a hacer lo que no deben de hacer y luego los castiga, como si eso fuera una decisión de Él. Y aquí lo que muchos llaman la predestinación es que el Señor sabe con anticipación lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Y el pueblo le advirtió, vean, Deuteronomio 4:25 al 28 dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra, fíjense, y aquí advierte, y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para provocarle ira, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar al Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Y el Señor os dispensará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Ahí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y vean, el Señor ya tenía sabido que se iban a retirar, que se iban a apartar de Él, se iban a corromper, se iban a ir detrás de la idolatría, e iban a terminar esclavos de otras naciones, adorando ídolos. Y aquí les dice literalmente que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, ¿sí? Ni comen ni huelen. Son monos, figuras. Y eso es lo que pasa el día de hoy cuando la gente ignora al Señor, termina adorando figuras de yeso, de madera, que no tienen ningún poder. Pero vean, también así como anticipó la caída por la desobediencia al pueblo, también adelantó una promesa de restauración. Aquí está la buena noticia, que aunque caigamos, podemos volvernos a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Habrá gente que diga, pastor, yo no hice caso. A mí se me enseñó esta palabra de niño y no me interesó, no me gustó, no la obedecí. Y me fui sin rumbo. Tomé malas decisiones, fracasé. Pero vean, aquí está la promesa que cuando caemos tenemos la oportunidad de volvernos a levantar. Y dice Deuteronomio 4:29, vean, pero de ahí
Buscarás al Señor tu Dios y lo hallaréis si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y otra promesa más en Deuteronomio 4, 30 y 31. En los postreros días, cuando estéis angustiados y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Amén. Bendito sea el Señor, que no se olvida. Nosotros nos podemos olvidar de Él con facilidad, pero Él de nosotros no. Y cuando nos angustiamos decimos, Señor, clamamos a ti misericordia. Ahí está Él y dice que es Dios compasivo. No te abandonará ni te destruirá. Bendito sea Él. Ahí está la promesa, que el Señor es fiel. Por eso dice la Escritura, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué vamos a terminar haciendo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, como padres debemos empezar por ser buen ejemplo y enseñar. Ahora quiero aquí señalar, el buen ejemplo es una gran ventaja, una ventaja enorme, pero no garantiza que los hijos vayan a escoger el buen camino. Y mire, me ha tocado de cristianos, a lo mejor no obedecen porque los papás son malos cristianos. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser que el ejemplo fue bueno, pero los hijos al crecer escogieron el mal camino. A veces pasa. A veces el buen ejemplo no fue suficiente. Y a veces pensamos que decir es lo mismo que enseñar. Los hijos necesitan ser alumbrados también por la explicación de la palabra. No solo el ejemplo. Porque usted podrá confiarse y decir, no, pues que ellos me vean ir a la iglesia, orar y hablar la palabra, con eso va a ser suficiente. Ahí solo van a aprender, no. Es el ejemplo y la buena enseñanza. Ahora, esto va a exigirnos que pasemos mucho tiempo en el estudio de la Biblia y en oración por ellos. Porque de verdad, y esto lo digo como testimonio, a veces nos dedicamos a predicarle a los demás y olvidamos el hogar. En esos tiempos que recibimos los mensajes, vean, es en esos momentos donde estamos en la palabra y en la oración en que recibimos los mensajes que Dios nos da para nuestros hijos. Y quiero que vean lo que dice Isaías 54, vean. Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Así dice Isaías. Quiere decir que cuando estamos en la palabra y en la oración, el Señor nos da palabra para los demás y también para nuestros hijos. Y despertará nuestro oído. Porque fíjense, ahí está la clave, hermanos. Habrá padres que también digamos, yo les hablé y les hablé mucho. Pero no solo se trata de hablar, también dice que va a despertar ¿qué? El oído. A veces que los padres fallamos en escuchar a los hijos. Sí los regañamos, sí los exhortamos, pero fallamos en oírlos. Y eso también lo hace el Señor si le pedimos dirección. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ahora vean, como parte del buen ejemplo en la enseñanza, nunca digamos a nuestros hijos, haz lo que yo digo, pero no lo que hago. ¿Verdad que a veces así parece que decimos, no hagas lo que yo hago, haz lo que te digo? Pero luego dice que nuestros hijos nunca digan, lo que haces, papá, habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que me dices. Ahí es donde fallamos en el buen ejemplo, ¿verdad? A veces tenemos que decir a los hijos, no hagan lo que yo porque va a ir mal. Estamos dando mal ejemplo, pero hay dos realidades que impactarán a nuestros hijos. Número uno, el buen ejemplo, y en segundo lugar, la enseñanza personal. Y si no las hay, puede llegar a ser una desventaja e incluso maldición para los hijos. Es preciso poner pues el buen ejemplo y compartir una buena enseñanza. Y miren, aquí
Solo dos cosas más para finalizar. Primero, como padres estamos en la necesidad y en la responsabilidad de discipular a los que tenemos en casa. Y digo esto porque después de 30 y tantos años de creyente, 20 años de pastor, si vieran cuántos hogares nosotros hemos visitado para compartir el evangelio. Muchas familias, muchas. Pero el principal trabajo, ¿dónde empieza? En nuestra propia casa. Y a veces nos pasa a todos, como dice el dicho, ¿verdad? Lumbrera, candil de la calle, ¿no? ¿Y qué más dice? Y oscuridad de la casa. Así parece. De tal manera que las actividades dentro y fuera de la casa a veces son las que nos roban del privilegio de discipular a nuestros hijos. Y aquí aguas con esto, vean, ahorita se batalla mucho. Usted quiere darle una palabra a su hijo, ¿con qué tiene que navegar? Cuando le quiere hablar, ahí están las imágenes. Oye, hijo, ¿sabes que quiero decirte algo? Oye, que acá te estoy hablando, y no escuchan, ¿y qué pasa? Están metidos. Ahí está, en la tablet, en el celular, en la computadora, literalmente los tienen que jalar. De tal manera que una primera recomendación cuando quiera hablar a su hijo, primero ahí, póngase enfrente, llame su atención. Y ya una vez que lo escuche, entonces, porque ahí está, perdemos oportunidades valiosas en casa de discipular a nuestros hijos. Y otra cosa más, hermanos, no solo es discipular, sino pastorearlos también. Porque podemos estar con muchas actividades espirituales, entre comillas, como estudios bíblicos, reuniones. De hecho, en nuestra casa, aquí desde que nos casamos, mi esposa y yo, casi 28 años, en nuestra casa, en nuestra sala, dimos un montón de pláticas. Ahí estuvo Gabriel y Mirna hace ya 17 años van a ser, recibiendo estudios en nuestro hogar. Pero eso no significa que todo les llegue a los hijos. Ahí la casa se ha enseñado mucho, pero no solo hay que tener actividades de estudio bíblico y reuniones, sino darle prioridad al pastoreo de los hijos. Y pastorear va más que enseñar, es acompañarlos, estar con ellos, dirigirlos, estar cerca. Vean ahí se ve el padre hablando con el muchacho y vean la cara. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? Eso es pastorear. Porque a veces solo asumimos el rol de regañar, ¿verdad? De exhortar, pero aquí habla de pastorear el corazón de nuestros hijos. Y ahí es donde finalmente, los hijos del reino, vean, y es aquí donde quiero terminar con esta lámina. ¿Por qué esta serie de temas? Porque me preocupan los hijos del reino. ¿Quiénes son? Aquellos que no han llegado todavía a conocer a Yeshua, nuestros hijos, pero que todavía no le han reconocido. Y algunos de ellos ya son adolescentes, ya son jóvenes, ya es más difícil obligarlos y traerlos, ya no se puede. Pero ahí es donde está el trabajo por hacer. Y también me preocupan las familias con niños pequeños, que son prospectos perfectos para llegar a conocer al Señor y servirlo, si sus padres aprovechan estos años valiosos, que pasan tan rápido. Por ejemplo, aquí tenemos a Abby. ¿Cuántos años tiene Abby ahorita, César? ¿Cuántos, Abby? ¿Cuántos tienes? 8. Y desde que vienes a la iglesia, ¿cuántos tenías cuando empezaste a venir? Con Rebeca. ¿Llegaste a venir con Rebeca primero o no? Ya con tus papás. ¿Cuántos tenías? Como unos 4, 5, 4. Y va creciendo. Ahora tú vas a alcanzar a tu hermana, Se pasa rápido. Por eso para mí es un gozo cuando veo a Abby, cuando veo a las niñas de Tina, a la niña de Esmeralda, porque ellos tuvieron el privilegio de empezar más chiquitos. Y es ahí donde se puede aprovechar estos años que se van rápido para asegurarnos que reciban el discipulado que necesitan y el día de mañana se conviertan en hijos de Dios también. Pónganse de pie. Miren, esta última lámina dice: preparar a los hijos. Con esto terminamos la última lámina. Preparar a los hijos. Hoy en día la mayoría de los papás, cuando pensamos en preparar a los hijos, ¿a qué nos enfocamos más? La verdad.
prepararlos. Pues hacer un ahorro para que vayan y hagan una carrera en la universidad, para darles estudio secular, y no que esté malo, eso hay que hacerlo. Pero preparar a los hijos va más allá que darles una carrera. Tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida en un mundo adverso, que está muy lejos de ser perfecto. Hay que prepararlos para la vida. No solo para que tengan una vida laboral, un trabajo, una profesión, más que eso, enfrentar un mundo que es adverso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Enseñándoles a enamorarse de Yeshua, de tal manera que lo quieran seguir toda la vida, aún en contra de otras atracciones o ataques del enemigo, porque esto es lo que encuentran en el mundo de hoy. Ustedes saben que la vida no es fácil, ¿no? Para nadie ha sido. Aún los que hemos creído en el Señor no ha sido fácil caminar. Hay pruebas, hay luchas, hay tentaciones. El mundo ofrece muchas cosas a nuestros hijos todo el tiempo, tentaciones, y pueden ser susceptibles. Por eso es que el trabajo que hagamos hoy para invertir en ellos, a través de la palabra, de enseñarles, de insistirles, de modelarles, de ser ejemplo, de pastorearlos, de discipularlos, algún día rendirá su fruto. Pero para ello tenemos que estar trabajando desde ahorita, desde ahora, por ellos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.